El coronel Alfonso Plazas Vega lleva ya 7 años preso. Lo condenaron a 30 años en un proceso muy dudoso, y es muy llamativo que tanto los medios de comunicación como casi todos los colombianos que se declaran de izquierda hayan pasado por encima de la presunción de inocencia. No les interesa conocer los hechos. Vamos a contarlos. Bueno, y ahora casi estamos con Iván. Ivancito, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no, que se acaba de producir una sentencia que a mi modo de ver tiene alcances muy significativos en el país. El 15 de enero de 1974 aparecieron en El Tiempo estos anuncios de un producto nuevo, y muchos se preguntaban qué sería. 2 días después, tuvieron la respuesta. Un grupo armado que se llamaba Movimiento 19 de Abril asaltó la Quinta de Bolívar en Bogotá y robó la espada del Libertador, reivindicando su apoyo a la Alianza Nacional Popular o ANAPO, el movimiento del general Rojas Pinilla, al que el gobierno de Gerard Restrepo y el Frente Nacional le habían robado las elecciones en 1970. Las elecciones presidenciales se celebrarían pocos meses después del asalto. Los 3 principales candidatos eran Alfonso López Miquelsen, por el Partido Liberal, Álvaro Gómez Hurtado, por el Partido Conservador, y María Eugenia Rojas, la hija del general, a la que llamaban la capitana del pueblo por la ANAPO. El M-19 era un grupo de jóvenes comunistas liderados por Jaime Bateman y relacionados con Enrique Santos Calderón y Gabriel García Márquez, que intentaba explotar a su favor el descontento de la gente con el fraude del 19 de abril de 1970. En realidad, todo estaba planeado para cometer otro fraude. Así desanimaron a los que podrían votar por la hija de Rojas, en su mayoría conservadores, que creyeron que el grupo armado tenía relación con la ANAPO. El oportuno asalto tenía por objeto abrirle camino a López Miquelsen. Poco después del robo de la espada, la ANAPO declaró que no tenía ningún vínculo con el grupo terrorista M-19. En febrero del mismo año, pocas semanas después del asalto, apareció la revista Alternativa, que era el órgano de propaganda del M-19, aunque también incluía a otros grupos comunistas y armados. Sobre la trayectoria de la revista, su primer director, Bernardo García, declaraba en una entrevista de 2007 que en sus etapas finales la dirección de la revista tuvo la estrecha asesoría de Jaime Bateman. Añade que por entonces Alternativa rechaza el quehacer político para consagrar la insurgencia y la rebelión armada. Y también que Bateman se impone en la revista. Son sus palabras. Con la venia de Fidel y de Gabo, supongo, porque ambos prefieren a un chico más travieso y mágico que a todos sus aurelianos buendías peleados en 1000 guerras. Pero ya, a la espera de la pensión de retiro, Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Fabio Vázquez Castaño. Bateman había sido secretario de Tiro Fijo. Lo había metido en las FARC su entonces cuñado Carlos Romero, quien después se casaría con Clara López Obregón, la candidata del Polo Democrático en las pasadas elecciones presidenciales, hija de un primo de López Miquelsen. En 1974, el nuevo grupo armado servía a las aspiraciones de López Miquelsen. En 2014,
su pariente fue candidata del partido surgido del M-19 después de muchos crímenes y éxitos. El M-19 operó con tácticas de guerrilla urbana, escalando los crímenes a lo largo de más de una década. Al líder sindical, José Raquel Mercado, lo secuestraron y asesinaron en 1976. Gracias al crimen de que fueron víctimas los niños Álvarez Murillo, consiguieron financiación para robar 5.700 fusiles del Cantón Norte en Bogotá. La revista Alternativa dejó de salir poco antes de la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1979, un golpe que permitió a los terroristas disponer de mucho dinero para expandir su actividad. La revista se dejó de editar seguramente porque la escalada terrorista habría llamado la atención sobre la propaganda que divulgaba el hermano mayor de Juan Manuel Santos. El M-19 tuvo una relación muy intensa con los traficantes de cocaína gracias a la participación en el negocio de los regímenes cubano y nicaragüense. El buque Carina, en que transportaron armas a Colombia, era de propiedad del mafioso Jaime Guillot Lara, un amigo íntimo de Bateman, que después se asilaría en Cuba y se casaría con una hija de Raúl Castro. Sobre esa relación con la mafia, la líder del M-19, Vera Grave, escribe en su libro Razones de Vida. Los mágicos nos ayudaban y nos cuidaban. Era más bien una relación de ellos hacia nosotros. Nos ayudaban, pero jamás pedían un favor a cambio. Nos prestaban sus casas y fincas, espacios cómodos con billar, piscina, jardines, televisores y salones gigantes, donde hacíamos las reuniones de la dirigencia M-19 EPL en Antioquia. El propio Pablo Escobar cuenta en una entrevista con Germán Castro Caicedo. Al deteriorarse las relaciones con Noriega en Panamá, empezó la desbandada. Unos se fueron para Brasil, otros para México, otros para España y yo para Nicaragua, donde ya tenía conexiones con el gobierno gracias a la ayuda de algunos jefes del M-19 que conocí cuando hicimos la paz con ellos. Le cuento que al poco tiempo de llegar allá, yo andaba recorriendo zonas de Nicaragua en un helicóptero ruso, acompañado por Álvaro Fallá y por un delegado del presidente de la República. ¿Sabe qué hacíamos? Escoger el sitio para instalar una cocina. El hermano de Escobar cuenta que Iván Marino Ospina le entregó al capo la espada de Bolívar. Y en el documental Los pecados de mi padre, el hijo de Escobar cuenta que en su infancia jugaba a partir cocos con ella. En el libro Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo cuenta lo siguiente sobre una pista de aterrizaje en Ciénaga, Magdalena. Desde ese punto embarcan la cocaína del clan Ochoa hacia los Estados Unidos. Se asegura en fuentes oficiales que de la pista de la Y salió el comandante guerrillero del M-19, Jaime Bateman Cayón, con el congresista conservador y narcotraficante Antonio Escobar Bravo el día del accidente en que perecieron. Según otras informaciones, el avión era propiedad de Pablo Escobar y Bateman llevaba $10 millones que desaparecieron. En 1982 fue elegido presidente Belisario Betancur, quien se dedicó a buscar a toda costa la negociación con las guerrillas y ordenó el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, gracias al cual las FARC se expandieron por todo el país. Con el M-19, Betancur firmó el 24 de agosto de 1984 los Acuerdos de Corinto, con cese al fuego bilateral. Así se reconocía a los terroristas como equivalentes de las autoridades legítimas. Ellos lo interpretaron como un avance en su camino hacia el poder. Pocos meses después, romperían el cese al fuego. Durante los años de Betancur, hubo presiones de la justicia estadounidense que pedían extradición a los jefes del tráfico de cocaína. Para evitarlo, los carteles mandaron matar a muchas personas que compartían ese propósito, como el ministro Rodrigo Lara Bonilla. El 6 de noviembre de 1985, el M-19 entró al Palacio de Justicia y se lo tomó, en aplicación de un encargo de Pablo Escobar, que los financió con $2 millones, según reconoció la Comisión de la Verdad,
que nombró la propia Corte Suprema de Justicia para justificar la persecución contra los militares. Previamente, se había repartido en la Universidad Externado de Colombia, donde daban clase varios magistrados, este panfleto del M-19. Señores magistrados de la Honorable Corte, creemos oportuno que aquí y ahora se decida si los colombianos vamos a seguir permitiendo que se siga entregando nuestro país a pedazos. Como si eso fuera poco, mediante un impopular y escandaloso tratado de extradición se entrega nuestra juricidad, la más reciente y novedosa de todas las entregas, que es golpe mortal contra la soberanía nacional. Ese día fatídico, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia iba a decidir sobre varias demandas contra el tratado de extradición, y los magistrados de la Sala Constitucional eran los rehenes fundamentales para el grupo terrorista. El patrón financió lo del Palacio de Justicia con $2 millones. Eso empezó a gestarse desde Nicaragua, cuando Álvaro Fayá lo llevó. Cuando Álvaro Fayá muere, ya el patrón le había dado la plata. Y lo del Palacio de Justicia estaba planeado. Al último el patrón nos dice que no se tomen el Palacio de Justicia, que el presidente no va a pelear por los magistrados, que son los que lo investigan y joden la clase política, que se metan al Senado. Los del M-19 dicen que no es posible porque ya tienen cuadrado todo en el Palacio de Justicia. Y en Medellín recogieron armas. ¿Cuál era el negocio con el M-19? El negocio era plan A y plan B. El plan A, negociar la extradición, que a mí nadie me lo puede negar, a él la negociaron. Plan B, matar a los magistrados que más pudieran, o a todos, y quemar los archivos. Porque cuando eso no haya computarizado nada en Colombia, quemar los archivos, fly. Para volver a reconstruir eso era un problema. Y se cumplió el plan B. Aunque algunos analistas políticos han afirmado que hubo exceso de fuerza por parte de la fuerza pública con el empleo de los tanques, es evidente que hablan con mala intención, puesto que el M-19 contaba con armas antitanque y la alternativa era ceder a un golpe de Estado de unos asesinos. Y aquí viene el segundo problema militar. Los camiones entran a un sótano, la primera parte. Allí se bajan, allí comienza la toma. Pero las armas antitanques se quedan en el sótano. La operación falló por otras razones, no por planeación, por falta del comando y de las armas que ellos necesitaban, que eran las armas antitanques que debían impedir la entrada de los tanques por el sótano y por la puerta principal, que de haberlas tenido el ejército sí, en vez de haber roto la puerta principal y entrado, hubiera volado un tanque de esos, la toma se hubiera perfeccionado. Hay que respetar y salvar el Estado de Derecho por encima de todas las cosas. Hay que respaldar al presidente de la República y a sus Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden público. Ese es el deber de todo colombiano. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir. El plan pagado por los millones de Escobar fue ejecutado por adolescentes adoctrinados cuyos jefes remotos eran los líderes cubanos y sus socios locales, los creadores de la revista Alternativa. El golpe de Estado de los terroristas partía de poner en riesgo la vida de todos los que estaban en el interior del palacio, varios cientos de personas, la mayoría de las cuales fueron rescatadas con vida por la acción de la fuerza pública. El terror afectó a todos los que se hallaban en las calles circundantes, cuya vida era poco importante para los que ordenaron el asalto.
La valerosa labor de las fuerzas de combate del ejército, dirigidas por el coronel Plazas Vega, consiguió hacer fracasar los planes de los terroristas y salvar muchas vidas. La alternativa a la recuperación del palacio era la entrega del país a los terroristas, que habrían multiplicado sus exigencias y sus golpes en caso de percibir debilidad en las instituciones. Incendiar el palacio y matar a sangre fría a los magistrados fue la respuesta de los terroristas al esfuerzo militar. Era la orden de sus jefes, que a toda costa buscaban impedir la extradición y que finalmente acordaron una constituyente con ese fin. Todo es claro. Unos terroristas financiados por la mafia matan gente y las fuerzas armadas legítimas la salvan. Pero al final los criminales vencieron y encarcelaron a quienes les estorbaron en ese momento. Mantener la democracia, maestro. El ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Para investigar lo ocurrido, la Corte Suprema de Justicia creó en 1986 el Tribunal Especial de Instrucción, el cual dictaminó que el ejército actuó en cumplimiento de la ley y en defensa del Estado de Derecho. El tribunal declaró culpable de la tragedia al grupo narcoterrorista M-19 e investigó de forma exhaustiva la participación del coronel Plazas Vega. Se determinó que cumplió a cabalidad con sus responsabilidades dentro de la operación y que sus actuaciones fueron todas sujetas a la ley. En cuanto a los desaparecidos, el tribunal concluyó que hay prueba suficiente de que los desaparecidos de la cafetería fueron llevados por sus captores M-19 al cuarto piso donde fallecieron. Estos cuerpos sin vida corresponden a personas asesinadas por el M-19 en el cuarto piso. Por su número, los cuerpos encontrados no identificados coinciden con el número de cadáveres que nunca llegaron a sus familias y necesariamente corresponden a ellos. Pero el propósito del asalto era abolir la extradición. El asesinato de los magistrados tenía el objeto de nombrar a otros que fueran más complacientes con los mafiosos y terroristas. Plan B, matar a los magistrados que más pudieran, o a todos. Entre los nuevos magistrados estaba Humberto de la Calle, personaje que después tendría muy notables tareas en el régimen que surgió tras la Constitución de 1991. Tras la componenda del gobierno de César Gaviria con el M-19, cuyo principal objetivo era abolir la extradición, los puestos más importantes cayeron en manos de personas ligadas a los grupos marxistas de las facultades de Derecho, lo que explica muchos hechos posteriores. A partir de 2005, algunos medios como la revista Semana comienzan a difundir el testimonio de Ricardo Gámez Massuera. Este testimonio también fue ampliamente difundido por entidades de derechos humanos como el equipo NISCOR. Hay que prestar atención a lo que declara. El señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió del palacio y fue llevado a la casa del florero sin ninguna lesión. De allí fue enviado a la escuela de caballería por orden del coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: me lo llevan, me lo trabajan y cada 2 horas me dan informe. Ese testimonio había aparecido por primera vez en 1989 y fue descartado como falso por la Procuraduría en 1991. No obstante, sirvió para que la Fiscalía abriera investigación en 2007 contra el coronel Plazas por las supuestas desapariciones. Gámez Massuera
no era miembro de la policía en 1985, ni estuvo presente en el Palacio de Justicia. La mentira monstruosa de esas imputaciones debería bastar para mostrar el sentido de la persecución contra Plazas Vega, una venganza de los terroristas y sus mentores que esperaban dar un golpe de Estado al tomar el Palacio de Justicia. El propio Gámez Massuera admitió que su testimonio era falso. Detrás de ese falso testigo estaba el sacerdote jesuita Javier Giraldo, el mismo que dirige la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, relacionada con los asesinatos de varios líderes de Urabá, como Graciano Blandón, Manuel Moya Lara y Adán Quinto. Gámez Massuera vive desde 1989 en Europa, antes en Alemania y luego en Bruselas. Al parecer lo patrocina la ONG del citado Javier Giraldo. Ante la difusión de las calumnias por parte de la prensa, un juez dispuso la rectificación de las noticias. Humberto de la Calle Lombana, el mismo que ahora negocia con las FARC, apeló ante el tribunal como abogado de la revista, esgrimiendo la tesis de que siendo el coronel Plazas Vega una figura pública, se lo podía calumniar. El Poder Judicial colombiano acogió ese brillante argumento. No hubo rectificación. Otro testimonio que sirvió a la imputación es el de René Guarín, quien aseguraba reconocer a su hermana Cristina del Pilar Guarín saliendo en hombros de un soldado en un video. Fue una de las guerrilleras muertas y la persona que sale cargada en hombros es María Nelfi Díaz, quien se reconoció a sí misma en el video 14 meses después de la toma. Un soldado nos cogió y nos sacó. La alza y... Sí, cargada. ¿Cómo? Me ponía así de las piernas y para atrás y me sacó. Uno de los familiares dice que la persona que sale ahí es su hermano. O sea, no le pidió que sí. No. ¿Usted qué fue? No. ¿Eso soy yo? Sí. Estoy segura de eso. El de Guarín es otro testimonio falso que fue aceptado por la Fiscalía y Semana para justificar la imputación. Por entonces, se había demostrado que el Estado colombiano puede verse obligado a pagar jugosas recompensas a víctimas de delitos cometidos por funcionarios. ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Perdón! Por esos incentivos, René Guarín se pone a la cabeza de las supuestas víctimas. Antes, había sido asaltante de bancos y secuestrador como miembro del M-19. Para justificar su atropello, la fiscal encargada del caso acusó a María Nelfi Díaz de falso testimonio. Esos fueron los testimonios en que se basó la imputación del coronel Plazas Vega, pasando por encima de la investigación del Tribunal Especial de Instrucción y de las decisiones de la Procuraduría de las décadas anteriores. En febrero de 2007, se le notificó a Plazas Vega que se lo llamaría a juicio acusado del secuestro y desaparición de 3 personas. El 12 de julio lo arrestaron. La imputación había cambiado. Esta vez era por la desaparición de 11 personas. Sobre 8 de las supuestas desapariciones no lo interrogaron, por lo que no pudo refutar los cargos. Tampoco se aceptaron las demandas de nulidad que pidió su abogado. Como las acusaciones no mostraban ninguna base sólida, los magistrados que tenían acceso al expediente mostraban dudas, por lo que finalmente se resolvió que la juez María Estela Jara tomara el caso. Una fiscal, Ángela María Buitrago, se había encargado de la instrucción. En 2009, estando el coronel Plazas interno en el hospital militar recibiendo atención médica, fue sacado a la fuerza y llevado a la penitenciaría de La Picota en una acción injustificada que solo es muestra de saña por parte de la juez María Estela Jara.
asesinos! ¡Narcotraficantes asesinos! ¡Narcotraficantes asesinos! ¡Asesinos! Esa detención ponía en grave riesgo su vida, ya que en esa penitenciaría se encuentran infinidad de delincuentes que estarían dispuestos a asesinarlo. La juez María Estela Jara condenó al coronel Plazas sin pruebas y por hechos juzgados y prescritos. Para justificar el hecho, se aferran a la consideración de la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, pues no existía en 1985. Gracias a esos embelecos leguleyos y al desorden moral que impera en Colombia, los que secuestraron y asesinaron a los magistrados para proteger el negocio de la cocaína y dar un golpe de Estado son los padres de la patria y dan clases de moral, mientras que los funcionarios que aplicaron las leyes sin cometer ningún delito pagan largas penas de prisión. Pero veamos un poco más detalladamente las trampas de las que se han valido la fiscal y la juez para condenar arbitrariamente al coronel Plazas Vega. Como la fiscal no pudo probar que el coronel había cometido el delito de desaparición forzada, la juez decide calificarlo como autor mediato, es decir, autor lejano. En su sentencia, la juez Jara no dice que el coronel Plazas Vega haya cometido personalmente el delito de desaparición forzada. Ella pretende que el coronel es responsable porque hacía parte de una estructura o aparato de poder organizado, es decir, describe al ejército como una organización criminal. Esta es la única manera que se puede responsabilizar al coronel de la desaparición que, valga decir, aún no se ha aprobado. La juez utiliza la cuestionada teoría del jurista alemán Klaus Roxin para sustentar la condena. Hacerlo es plantear una vez más el desconocimiento del principio de la legalidad y arrasar con el programa penal de la Constitución. Pero para justificar esta sucia pirueta jurídica, era necesario construir un escenario absurdo. Es un hecho que el coronel Plazas Vega daba órdenes durante el operativo y acompañó a un rehén en el momento de salir del palacio hasta la casa del florero. Pero como eso no es ningún delito, la juez saca de la nada que el coronel Plazas dio órdenes para desaparecer a algunas personas. Cabe aclarar que el coronel cumplía funciones estrictamente de combate y jamás tuvo competencia ni autoridad sobre el manejo de los rescatados ni sobre operaciones de inteligencia. Para poder sostener esa condena inicua, se inventan las pruebas, dan credibilidad a los testimonios de Gámez Massuera y René Guarín, pese a su evidente y probada falsedad, y aún aparece otro testimonio que los medios divulgan, el de Tirso Sáenz. Este testigo purga penas de más de 120 años por varios delitos graves. También aseguró haber visto a Plazas Vega dando órdenes de torturar y desaparecer personas, pero después se descubrió que el día de la toma del palacio estaba preso. Lo que inicialmente con estos señores del DAS que hablaron conmigo, me dijeron que si yo colaboraba con esta información de que era real, esto me podía acercar, inclusive dejar en la libertad, porque yo podía pedir mis beneficios. Según él me dijo que dentro de cuando estaban allá en las que ellos los habían ingresado a caballerizas separadas y que los habían tenido en unos interrogatorios. Finalmente reconoció que la fiscalía le había ofrecido dinero y promesas de libertad por el testimonio. La juez no tuvo más remedio que desechar el testimonio. El último recurso de la fiscalía y la juez para perseguir a Plazas Vega es el testimonio de Edgar Villamizar Espinel. En ese testimonio se basa la condena. Vale la pena escuchar lo que dice el propio testigo. ¿Dónde estaba usted físicamente en noviembre de 1985 y exactamente en los días 5 y 6 de noviembre?
Vuelvo y le digo, yo estaba en la base militar de Uribe Meta. De Uribe Meta. Allá estaba usted. Sí, señor. ¿Sirvió alguna vez a órdenes del coronel Plazas? No, señor. ¿Usted se encontró alguna vez con el coronel Plazas? Personalmente no. No, nunca. Nunca. Nunca lo vio. Su nombre aparece como testigo de excepción en el proceso que se sigue contra el coronel Plazas Vega. ¿Usted dijo alguna vez lo que dice ese documento que usted dijo? Que usted estaba en la Plaza de Bolívar, que usted oyó al coronel Plazas, que usted vino esa noche a la Escuela de Caballería y después volvió allá y que presenció los acontecimientos del Palacio de Justicia. ¿Usted dijo eso alguna vez? Doctor, yo no tengo el don de la ubicuidad. Nunca lo dije. ¿Nunca lo dijo? Nunca lo dije. Esa mentira jamás la dijo. Un hombre de honor como usted no debe mentir, y menos nunca lo dije. Y menos en un caso tan grave. Nunca lo dije. Muy bien. Usted estuvo en la Escuela de Caballería. ¿Usted le dijo alguna vez a esas personas, Ángela María Buitrago, el delegado de la Procuraduría y estos tres del CTI, lo que está dicho en ese documento? Doctor, vuelvo y le repito, la única vez que conocí la Escuela de Caballería fue en el año 81. ¿Nunca volvió allá? Nunca más he vuelto. Entonces los que dicen que usted estaba allá en la Escuela de Caballería están faltando a la verdad. Sí, señor. Usted no fue. Muy bien. Esa firma que aparece ahí al terminar la diligencia, ¿es suya? No, señor. No es suya. Muy bien. ¿Usted ha visto en la vida a Ángela María Buitrago? En televisión. En televisión. No más. No más. ¿Nunca la vio? No, señor. Y resulta que usted nunca ha dicho una palabra contra el coronel Plazas Vega. No, señor. Y nunca firmó un documento en contra del coronel Plazas Vega y diciendo que oyó al coronel Plazas Vega decir, cuelguen esos HP. Eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió porque, vuelvo y le ratifico, doctor. Y lo he ratificado más de una vez, perdóneme la expresión, ya me sabía cacho. Ya me sabía cacho. No, estaba en la Uribe. Es más, en este momento, si alguien me pidiera fotos de esa época, que aún recuerdo como mi mayor tesoro, yo tengo unas fotos. No tienen fecha porque las cámaras de esa época eran cámaras de carbón, digamos así, porque eran un poquito obsoletas para la época. Sí. Tengo alrededor de unas 10, 12 fotos donde estoy fundando la base de la Macarena, metiéndole moriche a un rancho y estoy en la base de la Uribe. Tengo compañeros ahí. No sé por qué no los habrán buscado para ratificar que yo estaba con ellos allá. Casualmente una semana después de esta entrevista, el periodista Fernando Londoño Hoyos sufre un terrible atentado en el que resulta gravemente herido. El señor Villamizar nunca rindió testimonio ante la fiscal Buitrago. El señor Villamizar tampoco conoce al coronel Plazas Vega. Pero además, la firma que aparece no corresponde a la del señor Villamizar. El apellido con el que aparece en los autos el señor Villamizar es Villarreal. Gracias a la declaración del verdadero Edgar Villamizar, un general, un coronel y un sargento fueron declarados inocentes por la juez María Cristina Trejos. ¿Cómo es posible que la juez Jara condene al coronel Plazas Vega con la misma prueba? A tal punto es burdo y malintencionado el montaje que en esa declaración inventada dicen que el coronel Plazas y sus unidades de inteligencia torturaron hasta la muerte a los supuestos desaparecidos de la cafetería del Palacio en la Escuela de Caballería la noche del 6 al 7 de noviembre. La prueba de que esas personas salieron vivas del palacio son unas imágenes de televisión. Pero el coronel Plazas Vega dirigía unidades de combate y no de inteligencia. Y esas personas fueron rescatadas el día 7 a las 3 de la tarde, de modo que no pudieron sufrir las supuestas torturas en la Escuela de Caballería la noche anterior. Esta declaración es calificada por el procurador Jesús Villabona Barajas, agente especial del Ministerio Público para este caso, como deleznable. Pero esa juez y esa fiscal no están para aplicar la ley ni la justicia.
sino para ejecutar una persecución encargada por los traficantes de cocaína y los terroristas. Por eso se apoyan en ese falso testimonio, según el cual el coronel habría dicho: cuelguen a esos HP el día 7 a las 7 de la mañana. En su alegato de conclusión, el procurador pregunta: ¿a qué gente hace referencia el que hace la pregunta si los supuestos desaparecidos no habían sido rescatados? Solo lo serían varias horas después. El Tribunal Especial de Instrucción declaró que existió un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos. El tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir que tales personas fallecieron en el cuarto piso, a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos. Eso quiere decir, de esos 91 restos, sí, ¿a usted le entregaron la totalidad? No, me entregaron 64. Porque 27 fueron custodiados por la Fiscalía. ¿Por qué? ¿Qué razón le dio la Fiscalía para tener esos restos? Que los 27 eran los más compatibles con los desaparecidos. Una pregunta. ¿Cómo sabe usted que esos 27 restos quedaron en la Fiscalía? Porque el que en el listado ellos decían. ¿Ese listado existe? Sí. ¿Quién lo tiene? Ellos. Ellos tienen el listado de los 27 restos. De los 27 restos con los que se quedaron. Pues, entre ellos el esqueleto 70, que correspondía a Ana Rosa Castiblanco, que era una de las supuestas desaparecidas del palacio. Entonces solamente queda la genética. ¿Quién puede hacer esa identificación genética? Solamente la Fiscalía. ¿Quién sabe qué ha sucedido con el Palacio de Justicia? Es el CTI de la Fiscalía. Sí, porque ellos tienen esos restos, los 27. Claro, ellos han presentado informes sobre eso. No solamente pudieron identificar el esqueleto de 30 de Ana Rosa Castiblanco, y ahora identificaron a 2 esqueletos más, de un guerrillero, de apellido Becerra, y del civil René Francisco Acuña. Que en la prensa salió como si eran desaparecidos de Palacio. Que de esos 27 ellos esperaban que estaban los 11. Exacto. Y efectivamente había uno de ellos. Ok. Que era Ana Rosa Castiblanco. ¿Y el resto? Los 26, ¿de quién son? Y el resto no se sabe. En conclusión, los supuestos desaparecidos están desaparecidos en la Fiscalía. ¿Acaso la fiscal que se hizo cargo del caso no conocía esta información? Las redes mafiosas que controlan el Poder Judicial, como el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, dirigido por Alirio Uribe, otro antiguo terrorista del M-19 que fue elegido representante a la Cámara en 2014 por el mismo partido de Clara López, alientan a los parientes de los muertos porque cobrar indemnizaciones de los colombianos es un gran negocio. Ese parece ser el caso de Ana Rosa Castiblanco, cuyos familiares la siguen reclamando incluso después de que la Fiscalía haya identificado el cadáver. Pero el coronel Plazas Vega tampoco podía hacer nada con la gente a la que sacaban viva del Palacio de Justicia y llevaban a la casa del florero porque su labor era de combate. Así que él no podía ni debía realizar, al mismo tiempo, labores de inteligencia. En su declaración, el general Ramírez Quintero dijo que el coronel Plazas no había tenido conocimiento de la actividad de inteligencia que él realizaba. Como refuerzo al espantoso crimen judicial cometido contra el coronel Plazas Vega, la Corte Suprema de Justicia nombró una Comisión de la Verdad. Esta comisión estaba formada por 3 expresidentes de la propia Corte y publicó a finales de 2009 un informe que legitima abiertamente al M-19 y acusa de forma genérica al ejército. Es porque el Poder Judicial
cayó tras la masacre en manos de los traficantes de cocaína y terroristas, como lo demuestra la impunidad de Piedad Córdoba y muchos otros criminales cuyas responsabilidades habrían quedado esclarecidas con los computadores de alias Raúl Reyes, que oportunamente la Corte invalidó. Recientemente, un oficial de inteligencia esclareció el caso de la única verdadera desaparecida del Palacio, la guerrillera del M-19 Irma Franco, al parecer asesinada por militares de inteligencia con los que el coronel Plazas Vega no tenía ninguna relación. Es bueno recordar que en 2002, antes de que comenzara la persecución, el coronel Plazas Vega fue nombrado Director Nacional de Estupefacientes, cargo en el que se destacó por su lucha frontal contra las mafias de traficantes de cocaína. Por ejemplo, impidiendo la excarcelación de los hermanos Rodríguez Orejuela y consiguiendo que se incautaran bienes de la mafia por valor de más de $1.000 millones. En 2004, el entonces presidente del Senado, Javier Cáceres, ejerció presión para sacar al coronel Plazas Vega de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Cuando lo consiguió, Cáceres, expresidente del Senado, comienza a hacer desfalcos en la DNE. Así se puede ver por qué este senador quería sacar a Plazas Vega de dicha entidad. Javier Cáceres sería acusado y condenado en 2012 a 9 años de cárcel por paramilitarismo. En enero de 2012, 2 de los 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que conocían el caso ratificaron la condena a 30 años contra el coronel Plazas Vega. El magistrado Fernando Pareja es uno de los que ratificó la condena. Vale la pena recordar que Pareja fue nombrado vicefiscal gracias a la influencia de su amigo íntimo Javier Cáceres, del que ya hemos hablado. El otro magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca que ratificó la condena del coronel Plazas Vega se llama Alberto Poveda Perdomo. Cuando se averiguó por el pasado del magistrado Poveda, resultó que era un militante del Polo Democrático, el partido formado por el M-19 y el Partido Comunista, es decir, por los que incendiaron el Palacio de Justicia y los que crearon la FARC. Incluso había sido candidato a una corporación pública por ese partido. El único magistrado que leyó completamente, durante 16 meses, el expediente de 42.465 folios fue Hermens Darío Lara Acuña, que concluyó que Plazas Vega es inocente. El hecho de que el magistrado que estudió a fondo el proceso haya pedido la absolución debería inclinar la balanza a favor del coronel Plazas Vega. El proceso está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, que inexplicablemente hace demorar años el trámite del recurso de casación, por el que se busca anular el juicio, pese a que hay un inocente preso por la decisión arbitraria de unos funcionarios deshonestos. La famosa frase del coronel Plazas Vega, el día de la recuperación del Palacio de Justicia, es la tarea de los colombianos de hoy: mantener la democracia, aunque lo que queda de democracia es cada día menos después del primer gobierno de Santos. Plazas, caso que nos duele a nosotros muchísimo, a mí me duele muchísimo. Cualquier hombre en uniforme, soldado, policía, que esté bajo sospecha porque no ha sido todavía condenado. Yo espero que al coronel Plazas le respeten el debido proceso, le respeten todas sus garantías, pero no hay que confundir que cuando un militar se sobrepasa y comete un crimen, son los propios militares los más interesados en que se castigue por mantener el buen nombre que afortunadamente tienen hoy nuestras Fuerzas Armadas. ¿Usted no cree que Plazas se extralimitó? No, pues estamos ante la justicia lo va a determinar. Pero lo que sí quiero es que al coronel Plazas le respeten sus derechos. Tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano y como militar, a que le respeten sus derechos y el debido proceso.
Y eso es lo que todo el mundo está pidiendo. Tras la Constitución de 1991, las bandas de asesinos comunistas se apropiaron del poder judicial, que es la base del sistema político colombiano y que desde entonces sirve al terrorismo y al tráfico de cocaína, como se puede evidenciar con la persecución al coronel Plazas Vega. En realidad hay miles de procesos parecidos, como la infame condena al general Uzcategui, a pesar de todas las pruebas que obraban a su favor. Pero en realidad son muchos miles los casos de militares y policías presos y condenados por esos jueces y fiscales que trabajan para el crimen organizado por el mero hecho de proteger a los ciudadanos y aplicar la ley.